Fue al inicio de la pandemia cuando decidimos construir un hospital totalmente nuevo. En ese tiempo se nos criticó, se nos dijo que era absurdo construir un hospital, que lo que teníamos que hacer era traer hospitales carpa, que necesitábamos poner unas carpas para que fuera emergencia, y nosotros calculamos que el precario sistema de salud que nos habían heredado iba a poder aguantar los primeros meses de la pandemia, ya que el crecimiento es exponencial. Pero iba a llegar un momento en donde íbamos a necesitar un hospital, el cual lo dividimos en 3 fases. La fase 1 llegó justamente a tiempo antes de que se desbordara nuestro sistema de salud. Y por eso que a diferencia de otros países es donde vimos hospitales desbordados, gente falleciendo en las calles, gente llegando a los hospitales sin que los atendieran, o como vemos aún en algunos países donde la gente hace cola para comprar un cilindro de oxígeno, o que la gente hace cola para entrar a un hospital durante horas. Eso no lo vemos en El Salvador. Llegó la fase 1 justo a tiempo. Un hospital digno, moderno, el mejor hospital de Latinoamérica, aunque haya mucha gente que no le gusta que le digamos así. Pero es la realidad. No hay un lugar como el Hospital El Salvador en toda Latinoamérica para atender COVID-19. Y en esa etapa inauguramos 400 camas, todas con ventiladores mecánicos, todas con monitoreo digital, todas con todo lo necesario para poder atender pacientes graves de COVID-19. Y con eso descongestionamos todo el sistema de salud de nuestro país. Luego, inauguramos la fase 2. Y cuando inauguramos la fase 2 con 600 nuevas camas que podían ser utilizadas para cuidados intermedios o cuidados intensivos, llegamos a 1000 camas con equipamiento para tener cuidados intensivos, cuando en El Salvador solo teníamos 30 unidades de cuidados intensivos funcionando antes. Ahora tenemos las 1000 camas del Hospital El Salvador más 130 camas en el resto de hospitales, lo cual nos da una capacidad de 1130 unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, empezó a avanzar la pandemia, terminó la primera ola y nunca llegamos a ocupar más del 60% de la capacidad instalada en las fases 1 y 2. Por lo que decidimos de que ya no era necesario abrir tan rápido la fase 3, porque nunca se llenó la fase 1 y 2. Lejos de eso empezó a bajar y la ocupación en el Hospital El Salvador ha andado entre el 20 y el 30% de su capacidad total instalada en la fase 1 y 2. Por lo tanto, ya no era necesario correr como estábamos corriendo en la fase 3, porque la fase 1 y 2 podían aguantar perfectamente toda la carga de atención médica que necesitaban los salvadoreños. En ese tiempo ya nadie criticaba de que por qué no habíamos traído una carpa, porque se empezó a ver que las carpas no funcionaban en la mayoría de países, ya que no brindaban las condiciones mínimas para nuestros trabajadores de la salud, para nuestros médicos, para nuestras enfermeras. Y además, cuando llovía, se inundaba, tenían que sacar a los pacientes, vinieron 4 huracanes, y pues eso afectó los hospitales carpa que se tuvieron que cerrar en muchos países. Gracias a Dios no los escuchamos en ese tiempo, y gracias a Dios tuvimos un hospital digno, que no le pasó nada, que tuvimos a nuestros pacientes con la mejor atención médica posible, que incluso médicos de otros países, incluso del primer mundo, como de España, por ejemplo, dijeron de que era lo mejor que habían visto y que ellos quisieran tener algo así en España para atender a los pacientes de COVID-19. En ese tiempo se nos decía que ¿dónde estaba el plan? Se criticaba desde la oposición de que no teníamos un plan por escrito, y por supuesto que tenemos miles de páginas por escrito, pero ellos querían un plan rígido, como que si de alguna manera alguien iba a saber cómo iba a ser la pandemia, cómo iba a durar, cómo iban a ser los picos, cuántas olas iban a haber, cómo se iba a contagiar la gente, cuáles eran los medicamentos que iban a salir, cuándo iba a salir la vacuna, lo cual era imposible de saber. Incluso si ustedes recuerdan, hace meses se decía que la vacuna iba a tardar al menos 2 años en salir, y de repente salió a finales del año 2020. Todo esto fue saliendo en el camino, y por lo tanto un plan rígido como lo que pedía la oposición hubiera sido destructivo para nuestro país y hubiera sido un gran daño en la salud de nuestra gente. Gracias a Dios, en lugar de tener un plan rígido como se nos pedía, no los escuchamos otra vez y tuvimos más bien una actuación flexible, una actuación dinámica como en la pandemia, y una actuación que se adapta a los cambios y a las necesidades del momento. Y así fue esta fase 3 del Hospital El Salvador.